Gran parte de la adquisición de datos por medio de vector se realiza a través de las ventanas de comprobantes. Para ello, el sistema cuenta con tres modelos de ventana básicos. Uno que corresponde a la parte de servicio técnico, por ejemplo, este tipo de ventana. Otro que corresponde a la parte de producción, que es este tipo de ventana. Y el más común y diseminado prácticamente en todo el sistema es este tipo de ventanas, por ejemplo, de órdenes de compra, este tipo de ventanas. Este tipo de ventanas es común en todos los módulos y si usted se fija en todos los módulos siempre va a encontrar la parte de comprobantes, ¿sí? Ya sea en cobranzas, ya sea en tesorería, por ejemplo. En todos ellos va a encontrar ventanas de este tipo que son similares pero cambia su comportamiento. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de que existan solamente tres modelos de ventana? La idea está en que su capacitación rinda al máximo. Por ende, si usted sabe cargar facturas de venta por medio de esta ventana, seguramente va a saber cargar, por ejemplo, pagos o hacer aplicaciones o cargar atenciones porque la ventana es similar. Solo varía el comportamiento según la ventana a la que accede. Ahora, ¿qué es lo que hace variar el comportamiento de las ventanas de acuerdo a la información que usted va a ingresar? Muy sencillo. En ellas el tipo de comprobante es decisivo. El tipo de comprobante va a hacer que esta ventana se comporte distinto, por ejemplo, de una ventana de órdenes de compra, que va a tener sus propios tipos de comprobante, ¿sí? Y va, por ejemplo, en la parte de solicitudes de compra va a encontrar la solapa artículos, mientras que en la parte de pagos no va a encontrar la solapa artículos, sino que va a encontrar la solapa valores, aplicación, etc. Viendo entonces que el tipo de comprobante es decisivo respecto al comportamiento del sistema a la hora de adquirir datos, es que vamos a ver con detalle cómo se configuran los tipos de comprobante. Estas configuraciones de tipo de comprobante deben ser hechas especialmente por personal altamente calificado en el sistema, dado que si el usuario comete errores a la hora de configurar o reconfigurar un tipo de comprobante ya existente, va a alterar el comportamiento del mismo y puede desencadenar en cosas que usted seguramente no quiere. Entonces, recordando que la configuración de los tipos de comprobantes debe ser por personal experto en la configuración de vector, vamos ahora a ver cómo es que se configuran esos tipos de comprobante. Y dado que es una prestación muy amplia y es el centro neurálgico del sistema, lo vamos a ir desarrollando bien en detalle en sucesivos tutoriales. Para acceder a la configuración de los tipos de comprobantes vamos a Básico, Sistema, Tipos de comprobante. Voy a tener Nuevo, Abrir, Ver, etc. Vamos a abrir un tipo de comprobante. Por ejemplo, pagos. Esta es una orden de pago. Los tipos de comprobante tienen como característica, una de tantas características que tienen, es el código. El código siempre es de 3 letras o números, ¿sí? De 3 caracteres. Y si usted va a crear un nuevo tipo de comprobante, necesariamente tiene que incorporar los 3 caracteres o los 3 dígitos. Seguidamente tiene un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle vale de consumo. Y luego un área de tipo de comprobante. ¿A qué se refiere con área de tipo de comprobante? Si usted se fija, en el menú va a encontrar que dentro de ventas comprobantes usted se encuentra con facturas, remitos, notas de pedido, presupuestos, propuestas, etc.
En cobranzas va a encontrar cobranzas, aplicaciones, retenciones, etc. En la parte de tesorería va a encontrarse dentro de comprobantes con operaciones bancarias, informes bancarios, etc. En la parte de, supongamos, de servicio técnico va a encontrarse con solicitudes de servicio, órdenes de trabajo, retiros, hojas de trabajo, etc. En cada módulo usted va, por ejemplo, en existencias va a encontrar movimientos, ajustes, inventarios, ¿sí? En cada uno de los comprobantes va a encontrar distintas subdivisiones dentro de comprobantes. A esas subdivisiones es a lo que nosotros le llamamos áreas de tipo de comprobante. Si usted se fija en tesorería, vamos a encontrar uno que se llama operaciones bancarias, por ejemplo. Muy bien, esta área de tipo de comprobante se refiere a esto, y a este que está aquí. Y si yo, por ejemplo, en área de tipo de comprobante le pongo informes bancarios, me estoy refiriendo a este sector. Es decir que si yo incorporo un nuevo tipo de comprobante o altero uno ya existente y le cambio el área o le agrego el área que corresponde, yo lo que estoy haciendo de esta forma es decir, este tipo de comprobante va a ser utilizado en esta ventana. Cuando yo presione nuevo, voy aquí, bueno, me va a mostrar los tipos de comprobantes deseados. Bien. Hasta ahí el área de tipo de comprobante, que es muy importante porque en base a esto el sistema va a saber que este tipo de comprobante se va a ver en tal sector del menú. Los tipos de comprobantes se definen, como usted verá, tienen un sinnúmero de posibilidades. Realmente son muchos, tildes, no tildes, ¿sí? Entonces, si usted va a modificar, fíjese que realmente es amplio, ¿eh? O sea, tiene un montón de tildes, un montón de cuadros desplegables, no es para cualquier persona, no es para personal inexperto. Supongamos, yo voy acá y le tildo esto, bueno, aparecen un sinnúmero de posibilidades. Tanto también en esta última solapa también, o sea, yo puedo tildar centro contable, responsable, etcétera, pero tengo que saber fehacientemente qué es lo que estoy haciendo. No lo puedo hacer con liviandad a esto. Ahora, si usted va a modificar algún aspecto de algún tipo de comprobante de cómo funciona, tenga en cuenta modificar específicamente el dato que usted necesita, teniendo cuidado de no modificar otro aspecto, o sea que por error yo estoy por acá, digo admite renumeración, tildo, y después lo que iba era cambiar cuál es el tipo de artículo que se usa por omisión, ¿sí? Entonces, si usted ve, por ejemplo, o no está seguro de haber modificado algo sin querer, lo que debería hacer en este caso es volver a abrir el tipo de comprobante y arrancar de cero. O sea que, si usted va a alterar el comportamiento de algún tipo de comprobante, sea especialmente cuidadoso en no tocar otras cuestiones del tipo de comprobante y específicamente ir y modificar lo que usted desea. Bueno, hecha esa salvedad que es muy relevante, nos encontramos que el tipo de comprobante se compone de varias solapas. Una que se refiere a contable impositivo, donde se ve cómo se mueve el sistema en la faz contable, otro que corresponde a artículos de existencias, otro que corresponde a valores y cuenta corriente, salida. Esto de valores cuenta corriente básicamente se usa en la parte de manejo de valores, por ejemplo, cobranzas, pagos, depósitos, etc. Y también en los otros tipos de comprobantes en donde tienen un impacto en la cuenta corriente, ¿sí? Se maneja con esta parte de acá abajo. Tiene una solapa, la cuarta solapa, que es la de salida. La salida se refiere a todo lo que es tema de impresión. Y aparte de la parte de impresión, también tiene algunos datos adicionales, como por ejemplo estos procesos posteriores a la aceptación de nuevos comprobantes, que eso tiene que ser necesariamente hecho por personal experto en el tema. Se va a encontrar con una quinta solapa que habla sobre el relacionamiento, es decir, cómo se relaciona este comprobante con otros, ¿sí? Tiene un sinnúmero de posibilidades que la vamos a ir viendo despacito, una por una en otros tutoriales. Y una parte de estados usuarios en donde yo veo la parte de estados admitidos, la parte de clasificadores estadísticos admitidos, histórico de transacciones, autorizaciones, accesibilidad, etc. Bueno, este es un panorama general de los tipos de comprobante. Obviamente, como cualquier otro dato, otra información incorporada al sistema, usted cuando dé aceptar, el sistema la va a incorporar. Bueno, no olvide ver el resto de
los tutoriales referidos a tipos de comprobantes, porque allí va a encontrar específicamente lo que usted necesita a la hora de intentar modificar el comportamiento de un comprobante o de un tipo de comprobante respecto a sus necesidades. Lo esperamos en los próximos. Gracias.